Una vez más, alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Arrancamos con una nueva edición de Latinocracia en la calle. Un modo nuestro de darte a conocer 5 historias, 5 vidas, 5 perfiles, parte de la obra de grandes mendocinos, a los que por ahí, no alcanzamos a entrevistar en los 7-8 minutos de cada una de las jugosísimas notas que nos permiten justamente eso, darte a conocer perfiles que por ahí no se ven en la televisión de nuestra provincia, de gente que silenciosamente hace su aporte en disciplinas muy diversas. Y lo hacemos desde el primer miércoles de marzo de 2016 y ya transitando este verano tórrido aquí en Mendoza con nuestra frecuencia diaria, haciendo Latinocracia de lunes a viernes a las 18 y estrenando horario a las 24 la repetición, lo que nos permite estar más junto a vos. Estamos arrancando Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinocracia. De tantas cosas podemos hablar con Julio. Por ejemplo, de medios, porque ha sido un hombre que se ha sentado detrás de un micrófono durante muchísimos años, pero también teníamos ganas de abordar al escritor, a pesar que nos vamos a quedar con ganas de hablar con el licenciado en filosofía. Las invitadas, por favor, atrás del camarógrafo, dice Zapunar en vivo. Les recuerdo a las invitadas que enseguida van a asomar la nariz aquí en nuestro programa. ¿Cómo te va, Julio? Sobre todo una de ellas que es media desobediente. La de negro. ¿Me dejás que usemos la palabra correcta? Sí. Rebelde. Ay, bueno, ¿no yo no quería utilizar esa palabra. Y con causa. Sí. Bueno, nos vamos encontrando con los invitados, la estamos pasando muy bien en este último sábado de este 2016, caminando por el Parque Central. ¿Y cómo nació el escritor, Julio? Bueno, en primer lugar, Marcelo, te digo muchas gracias por invitarme. Realmente un placer que sea este último día de este difícil año para los argentinos, el 2016. Por cierto. Siempre me gustó escribir, tuve una madre muy exigente, a los 4 años ya me hacía leer los clásicos. Aprendí a leer a los 4 años, claro. Y la Ilíada y la Odisea fueron los 2 primeros libros que en forma de cuento mi madre me enseñaba. Por eso la mitología siempre ocupó y ocupa un lugar muy importante dentro de la escritura de Julio Terraza. El escritor nace casi en forma paralela con el hombre que hacía radio. Claro. En Niwil, en Nacional o en FM Concierto, en un programa que la gente me acompañó muchísimo llamado Tiempos de Cambio. Es decir, que nació al calor del periodismo. Sí. Con tantos vasos comunicantes, ¿no? Siempre me la literatura del periodismo. Me considero un escritor comprometido. Bien. ¿Y qué quiere decir un escritor comprometido cuando se pasa por el tamiz, por ejemplo, de otros géneros literarios, no solo de la ensayística, donde casi se da por hecho el compromiso del escritor? Sí, el hecho de escribir un ensayo o escribir una novela o una novela histórica no siempre convierte a ese sujeto literario en un escritor comprometido. Yo creo que eso se hace a partir del concepto que se tiene de que no se puede separar la literatura de la vida real, claro, claro. En somos mi caso, seres integrales, ¿no? Totalmente, holísticos. Claro. Y dentro de ese holismo, lo social, lo político, lo artístico, en mi vida, ya que provengo de una familia de artistas, ha sido muy importante. Es decir, no olvidarme nunca del sujeto social que somos. Claro. Es decir, acá hay un escritor, acá hay un hombre que ama la filosofía, acá hay un periodista y también un hombre preocupado por la realidad. Me decías que no terminamos un buen año. ¿A qué te referías? Bueno, creo que el pueblo argentino, en diciembre del año pasado, eligió una opción
después de 12 años y medio en que Argentina estuvo integrada valga el nombre de tu programa, a Latinoamérica, claro. Eso que se dio en llamar la patria grande. Y bueno, los argentinos, vaya a saber por qué, no es el caso de ponerse a hablar sobre esto. Seguro, aparte pero, llevaría horas, ¿no? Exactamente. Llevaría horas. Sí, eligieron otra opción y de algún modo se volvió al pasado, a un pasado reciente que ya habíamos vivido en los 90, que ya habíamos vivido en los 70, y obviamente que este año ha sido muy duro, sobre todo para la gente que votó ese cambio. Sobre todo para la gente que votó. Los que no votamos ese cambio sabíamos lo que iba a pasar en este duro y difícil 2016, donde a mi juicio no solamente se perdieron cuestiones que tenían que ver con lo económico, sino que se perdieron cuestiones que tienen que ver con los valores, que en mi obra literaria yo permanentemente rescato. En tu obra literaria, que también está conformada por la novelística. Sí, contanos un poquito. Tengo 2 novelas publicadas. Ajá. Con las cuales me fue muy bien, una aceptación de la crítica y del público, básicamente. Claro. Como te decía, yo creo que la literatura no solo es arte, sino que es arte y comunicación. La primera de mis novelas está basada en un hecho real de secuestro y trata, y fue publicada en el año 2009 por Editorial Dunkel. Mirá, qué bueno. Y se llama Ana y el escritor. Ajá. En esa novela yo relato toda una historia real de un secuestro ocurrido acá en Mendoza, una empresaria mendocina que me cuenta la historia cuando yo trabajaba en Radio Niwil en Contacto en el Cosmos, y ella era oyente de este programa. Es decir, que te comunicás con la oyente y ella te trae lo que después finalmente fue el germen de una novela, ¿no? Ana y el escritor. Aquí estamos viendo el libro. Mirá, justamente si querés hacerle un primer plano, Javier. Ana y el escritor, Julio Pablo Terraza, Editorial Dunkel, que es una editorial Recuerdo nacional. por allá en el 2009, cuando hago la primera presentación en la Biblioteca General San Martín, con más de 150 personas que asistieron a esta primera de las 8 presentaciones que ha tenido Ana. Claro. Y entonces me preguntaban, ¿y el escritor sos vos, Julio? No, le digo, es un personaje, Ahí está, claro. Germán Castro, que va a contar la historia y la va a potenciar, digamos, ahí viene todo lo que es la parte de ficción, para de alguna manera el autor expresar un conjunto de cosas que ya traía. Es decir, por eso te decía que es comunicación. Uno intenta a través... Bueno, a mí me gusta mucho el realismo mágico, las 2 novelas mías, tanto Ana y el escritor como Teogonía, la historia de la verdadera creación, sus figuras centrales son figuras femeninas y están, ¿no es cierto?, bajo ese hilo mágico de lo que hacen García Márquez, ¿no es cierto?, Laura Esquivel. Qué belleza. ¿No? Aquellos 60 del boom de la literatura latinoamericana. Para el final, Julio, ¿algún deseo quieras compartir con los mendocinos sí, para por este supuesto. 2017? Y este deseo, ya está comenzando, ¿no? Marcelo, lo voy a hacer desde 2 de los espacios que tenemos con otro grupo de escritores. Dadas las características que tenía, sobre todo hasta lo que fue este año, la SADE, Sociedad Argentina de Escritores Filial Mendoza, tuvimos la necesidad, un grupo de personas, de fundar Epicentro Movimiento de Escritores, con otras características más flexibles, pensando en los escritores de los departamentos, es decir, aquellos que no tienen la oportunidad de acercarse y no a una institución, sino por eso se llama movimiento, sino a algo que los contenga. Y lo otro, una experiencia muy enriquecedora que hacemos con la escritora Susana Arenas, que es Pasión por el arte, palabras convocantes. En Bararte, en pleno centro de Mendoza, hace más de 4 años, hemos cumplido 104 quincenas hace poquito, mirá qué bonito. con un público que, sobre todo juvenil, 80, 100 personas que se reúnen en Bararte, Chile 1230, nos acompañan en esta propuesta de abrir el paraguas de la literatura hacia las otras artes. Por eso nosotros hacemos... Y de relacionar. Claro, Perfecto. vinculamos todas las artes. Necesarísimo. Gracias, Julio, por acompañarnos. No, a vos, Marcelo, pero y te fundamentalmente felicito por la tarea de difusión. Y te felicito por el programa que haces y muy linda la experiencia.
Según la Cámara de Comercio Automotor, la caída de la venta de autos usados en Mendoza fue del 19%. En tanto, en el orden internacional, Donald Trump se lanzó contra las automotrices, amenazando con un arancel del 35% a aquellos autos fabricados en otros países. Proteccionismo, que le llaman. Es decir, nuestro país parece que va en una dirección exactamente opuesta a la que intenta encarnar el magnate norteamericano que ha sido electo presidente de su país hace muy poquito tiempo. Y entonces, claro, una vez más nos quedamos pensando, reflexionando cada una de estas noticias, el entrecruzamiento de datos que seguramente nos sirven para saber más respecto de la política y también fundamentalmente del devenir de nuestras propias vidas. Latinocracia en la calle. ¿Me seguís? Alza tu voz, Latinoamérica. Para nosotros siempre será Latinoamérica. ¿Y cómo terminan el año los docentes, Cristina querida? ¿Cómo estás? Hoy festejando el brindis de primero de año del 2017 nos va a encontrar con muchos trabajadoras y trabajadores que creían que no iban a tener sueldo en enero y febrero, festejando que ha continuado su trabajo. Bien, uno de ellos nuestro camarógrafo. Ah, qué alegría. Uno de ellos, Javier Correa, que mira, ahí lo veo de nuevo detrás de esta planta hermosa en el Parque Central. Qué alegría. Para nosotros esa es la gran felicidad, la defensa del trabajo y de que los compañeros trabajadores puedan continuar sustentándose este enero y febrero, y después veremos cómo vamos avanzando para que no se vulnere tantos derechos como nos ha pasado este año. Sin dudas, pero también estoy pensando en esa instancia que uno supone sí o sí tendría que existir, donde los funcionarios también echen mano a la opinión, como mínimo, de la gente del SUTE, que aquilata tantos años de experiencia y de dirigencia sindical en serio en defensa de los trabajadores. Digo, ¿ustedes se enteraron por los medios también que iba a pasar esto? Mira, nosotros nos enteramos cuando sale la resolución, inmediatamente los afectados se comunican con nosotros y cuando leímos la resolución vimos que iba a haber un impacto importante. Lo que pasa es que esto que estás diciendo vos, que se comuniquen con el sindicato, es primero reconocer que la organización es valiosa, que es seria, que nosotros representamos respetando la voluntad popular, dialogando, teniendo asambleas, encuentros, siendo docentes, porque todos los que estamos en el sindicato somos trabajadores de la educación, docentes de distintos niveles, celadores, celadoras, y esto es lo que no hacen, valorar la organización y validar la representación. Jaime Correas específicamente, y Cornejo también, lo que tratan es de denostar la representación y de decir no representan o no tienen quien responda. Qué triste eso, porque el puente necesarísimo para enlazarnos con las familias desde el Estado son ustedes, y ese papel no lo cumple nadie más que ustedes de ese modo. Y esto lo hemos significado en otras oportunidades, por eso volvemos a compartirlo con vos que nos estás mirando, que estás mirando aquí una dirigente sindical del SUTE y también de la CTA. Y a propósito nos vamos metiendo también en tema porque ustedes desde la CTA han impugnado la candidatura de Feldman como uno de los posibles camaristas de la provincia, ¿no? De en realidad, sí, en realidad lo hemos hecho desde el Frente de Mujeres, un conjunto de partidos que las mujeres de diferentes organizaciones políticas, sindicales, sociales, culturales, nos reunimos y hemos generado este Frente de Mujeres. Así que está el Partido Solidario, Militancia Social, el Partido Comunista, organizaciones de estudiantes universitarios, la Corriente Nacional de la Militancia, el SUTE, la CTA, entre otros y otras. Este frente sí presentamos una impugnación, un pedido de jury de enjuiciamiento contra el fiscal Feldman, porque presuntamente hay una conducta indecorosa o una desorden de conducta que queremos que se investigue. En su condición de docente en la Universidad de Champagnat, ¿qué pasó? Exacto. Nosotros lo que tenemos es lo que trascendió a la prensa, por eso pedimos que se investigue, porque nosotras no podemos hacer ese trabajo, pero sí vemos que en la justicia
hay un machismo muy marcado y que estas cosas no las tenemos que dejar pasar. El fiscal Feldman, presuntamente, cuando estaba de profesor en la Universidad de Champagnat, ha mandado mensajes que constituyen algún intercambio de favores sexuales por la aprobación de la materia. ¿En serio? Esto es lo que trascendió a la prensa. con una alumna. Una alumna Mirá. de la materia de Derecho Constitucional que él daba en la Universidad de Champagnat. Pero qué lindas prácticas las del posible camarista. Exacto. Tremendo Por lo menos eso. esto es lo que trascendió en la prensa y nosotros queremos que se investigue para saber cómo es. No podemos dejar pasar este tipo de situaciones. Claro. Las mujeres en realidad vemos que la justicia machista, que no es condenada, que queda impune, después nos hace mucho daño y hasta han muerto mujeres porque cuando más necesitan que se las proteja hay un pensamiento que es hegemónico en la justicia y que no considera el respeto por las mujeres como nosotros pretendemos. Así es que cada detalle que salga en este sentido nosotros lo vamos a impugnar las mujeres. Estoy pensando y me doy pie a mí mismo para una humorada a pesar de los temas que estamos tratando en ¿Qué estás pensando? Misogyno Reni. ¿Te acordás del personaje de Capusotto? ¿No? Pero la justicia misógina, machista. Y por otra parte estamos hablando con una de las mujeres que tuvo tanto que ver con Ni Una Menos desde sus orígenes. Así que también queríamos tu reflexión al respecto, tomando en cuenta que 2016 quizás, si bien ha sido pródigo en algunas muy malas noticias para todo el pueblo argentino, también ha generado sí o sí un sedimento cada vez más denso en las luchas de problemática de género. De las mujeres, ¿no? Sí. Nosotros eso lo vivimos como un logro, las mujeres del Frente de Mujeres y del colectivo Ni Uno Menos de Mendoza. Más allá del doloroso número, en la estadística que nos marca que en Mendoza más de 20 mujeres han muerto este año y que eso nos tuvo que impulsar a la unidad, a la construcción de estas marchas que han sido de miles en Mendoza. Hemos tenido de 14.000 personas las marchas, de 10.000, de 14.000, realmente son multitudinarias para lo que nosotros en Mendoza estamos acostumbrados. Y entendemos que eso ha sido importante porque se ha creado conciencia, compañeros, compañeras y muchas mujeres. Aunque siempre falta, ¿no? Sí, siempre falta. En Mendoza falta mucho, en el país falta mucho, en Latinoamérica tenemos que tomar conciencia. Ayer estuvimos en San Carlos por la muerte de Alejandra Janco y realmente muy doloroso lo que vivimos porque la problemática de además la mujer extranjera que habla otro idioma y que no encuentra la posibilidad de hacer su denuncia, la posibilidad de que un oficial de justicia la entienda, cuando uno está nerviosa o está dolorida, es muy difícil que pueda hablar en otro idioma del que piensa. Y entonces mujeres que realmente planteaban esa realidad y nos dice que queda mucho por hacer, que las mujeres están sufriendo adentro de sus casas el peligro mayor. Y también por oposición, con un excelente nivel, el humorista, el actor, ese tan divertido como gran señalador que es Capusotto, también se hace cargo de estas problemáticas a su modo y nos ayuda a pensar.